Estamos de vuelta en Despierta con CDN a propósito de todo lo que hemos vivido en los últimos días. Cuba, Venezuela también tiene una situación de último tiempo. Haití, de una manera especial, golpea todo lo que puede ser opinión internacional para República Dominicana. Hemos invitado, a propósito de todo ello, al señor Leonardo Ariel Martín Rayotto, que es el director del Centro de Estudios Sociales de Montevideo. Y con él justamente vamos a analizar cuáles son los principales temas que le preocupan específicamente a República Dominicana y, ¿por qué no?, a la región. Señor Martín, buenos días, bienvenido. Sé que ha llegado ayer, que está cansado y que ha tomado la gentileza de venir a acompañarnos hoy tan temprano. Se lo agradecemos. Para mí es un honor participar aquí en este programa que he estado viendo que es muy prestigioso, así que les agradezco. Y le agradezco a Pelegrín Castillo la invitación también por recibirme en esta fantástica República Dominicana que... Arrancamos de inmediato con el tema de Haití. ¿Cómo no? Usted, espero que haya tenido el tiempo de ver las últimas actualizaciones de ayer respecto de declaraciones del jefe de la policía de Haití, el señor Leon Charles, que intenta de manera permanente involucrar el nombre de República Dominicana en la teoría de supuesta conspiración para el magnicidio. Sin embargo, de otro lado, se habla de que el primer ministro, Claude Joseph, habría sido el autor intelectual del magnicidio contra el presidente Moïse. Hay dos teorías, dos inclusive en algún momento se parecen, solo que hay uno o dos actores en ambas tramas que hacen la diferencia. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, indudablemente la violencia en Haití lamentablemente ha sido una constante a lo largo del tiempo, ¿no? Salvo periodos muy cortos. La violencia política en Haití, a diferencia de República Dominicana, luego del proceso de Trujillo, en alguna medida ha sido una diferencia importante. Es difícil que sepamos la verdad, ¿no? La verdad absoluta en un proceso tan oscuro como este. Sin embargo, yo creo que hay fuerzas y elementos que tienen que ver con la situación regional, ¿no? No deberíamos, me parece a mí, circunscribir el tema de Haití exclusivamente a un problema de Haití con República Dominicana, más allá de los problemas fronterizos, el tema de la inmigración. Yo no estoy calificado para hablar en detalle del proceso específico, ¿verdad? Pero sí creo que hay una conjunción y una connotación importante con los procesos en Colombia, con el resto de los procesos que se están dando en América Latina, de desestabilización y de radicalización de procesos muy débiles, ¿no?, como el caso de Haití notoriamente, y que se aprovecha la oportunidad para generar cierta radicalización, cierta distorsión, que lleve, bueno, a beneficio de determinadas fuerzas de izquierda principalmente, que hoy están bastante debilitadas en el continente, ¿no?, incluso bajo amenaza. Leonardo, hay un titular en uno de los medios impresos de la mañana que dice que a Biden se le complica la situación en el Caribe, refiriéndose a Haití, a Cuba, pero yo diría que tiene una situación confusa y convulsa en la región. Hay que agregar Venezuela, que lo mencionó Yulisa, pero ahí está Nicaragua. Pero yo no advierto una política clara, específica, ni una representación de prestigio de Estados Unidos para manejar los problemas de la región. No sé qué ustedes ven desde el centro. Bueno, lo llevo un poco más abajo, ¿no? Usted se quedó ahí en la zona del Caribe y del norte de América del Sur. Lo llevo incluso más abajo. El liderazgo que Estados Unidos está teniendo en el Cono Sur, por ejemplo, está ciertamente debilitado también. Por ejemplo, se ha generado, y ustedes todos lo saben, un debate muy fuerte acerca de las vacunas. Nosotros en Uruguay estamos vacunándonos todos con la vacuna china y muy tarde, ya con un 50% de toda la población vacunada, recibimos una donación de Estados Unidos. Es decir, hay una falta y una omisión de liderazgo notorio en los Estados Unidos que la administración Biden todavía no ha retomado. Yo creo que Biden está mucho más concentrado en recuperar la alianza atlántica, la alianza con Europa, retomar su papel de liderazgo en Medio Oriente, o quizá preocupado mucho por la situación en Israel, etcétera, y temas que consideran mucho más importantes, mientras efectivamente la región se le va de las manos, y eso yo creo que no hay una conciencia clara en Estados Unidos de lo
lastimoso que es para el liderazgo norteamericano el hecho de que no pueda controlar o liderar su propia región, ¿no? La región más cercana. Y ahí está teniendo problemas enormes con el liderazgo chino, ¿no? Que avanzan notoriamente con una diplomacia que es principalmente económica, pero que se traduce también en una diplomacia agresiva y que condiciona las relaciones de los países, en particular de América Latina, con China, a través de las vacunas, a través de la compra de materias primas. En un momento de alza de precios, quien nos compre más materias primas a nuestros países es en definitiva quien tendrá la preferencia. Y como la diplomacia china utiliza esa preponderancia económica para conseguir cosas a cambio o para evitar relaciones como por ejemplo con Taiwán, etcétera, bueno, ahí hay una omisión notoria del liderazgo de Estados Unidos que el presidente Biden tendrá que, creo yo, más temprano que tarde, tomar cartas en el asunto, ¿no? Distintos organismos internacionales, entre ellos la CEPAL, apuntan al impacto del coronavirus en toda la región y los efectos sociales que va a acarrear y que está acarreando, y que además se trata prácticamente de una mochila que venimos arrastrando hace algún tiempo por una promesa fallida de que América Latina no termina de repuntar, pese a que ha tenido años de bonanza o de progreso en algunas regiones. ¿Cómo se ve el futuro inmediato, o más bien próximo, desde el Centro de Estudios Sociales de Montevideo? Bueno, lamentablemente tengo que decir que con cierto pesimismo, ¿no? Efectivamente, luego de la década dorada del precio de las materias primas, en donde principalmente, y esto son generalizaciones que luego las particularidades, bueno, merecerían un análisis en profundidad, pero si hacemos una generalización, América Latina estuvo gobernada principalmente durante ese periodo de bonanza, de esos 10 años que van del 2004 al 2014, 2015, de precios muy importantes de las materias primas, estuvo gobernada por fuerzas de izquierda. Y eso generó, de la mano de la bonanza económica y de la aparición de la izquierda en casi todo el continente, generó una sensación de redención, ¿no? Había la sensación en grandes sectores de la sociedad, de las sociedades latinoamericanas, que creían que era el momento de la inclusión definitiva de las clases populares, del fin de la desigualdad, etcétera. Eso no se dio, eso finalmente no se dio. En realidad, en la mayoría de los casos, la izquierda terminó envuelta en escándalos de corrupción casi como nunca antes en la historia de América Latina, en la mayoría de los países. El caso Odebrecht, que tanto en Brasil, en Perú, en Colombia, en Uruguay no llegó a salpicar directamente, pero también estuvo presente. Es decir, hay una frustración enorme que se genera en las sociedades con esas fuerzas de izquierda que no logran redimir a esas sociedades, y la pandemia del coronavirus termina por aterrizar definitivamente y por consolidar ese problema social, que de cara al futuro, va a depender, creo yo, en gran medida de cómo los países se encarrilan luego de haber probado todos los modelos, en alguna medida, ¿no? Luego de haber probado el consenso de Washington, el neoliberalismo, luego de que vinieran las fuerzas de izquierda, luego de que ahora lentamente se están retomando otras fuerzas, eventualmente de centro-derecha, tendrán que las élites seguramente llegar a una política de compromiso y abandonar los radicalismos que generalmente no llevan a buen puerto. No parece ser lo que está pasando, en realidad, ¿no? Si vemos una cosa la recomendación y otra cosa lo que la gente exactamente, decide. Lamentablemente. Si vemos la situación en Chile, en Colombia, si vemos la situación en la propia Argentina, que no tiene esos niveles de enfrentamiento, pero que hay una polarización política gigantesca. Ni hablar de los casos que ya mencionaron ustedes, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. El caso de Perú, por ejemplo, que acaba de decidir sus elecciones en un apretadísimo balotaje, en donde la legitimidad está muy cuestionada por parte de ambos candidatos y en particular del presidente que ganó. Bolivia, que también... Bolivia, que va y viene... Tiene su propia crisis itinerante. Exactamente, que va y viene del moralismo, por llamarle, del movimiento de Evo Morales, va y viene en ese proceso. Está Evo Morales, viene la alternativa, no funciona, vuelve en alguna medida un liderazgo afín a Evo Morales. Es decir, yo creo que, y un poco lo hablábamos con Pellegrín en el rato que tuvimos de compartir,
Hay una debilidad de las instituciones y de los partidos políticos en América Latina. Yo vengo de un país que por suerte todavía se mantiene un poquito a salvo de esa situación, pero hay una debilidad de las instituciones y de los partidos políticos que generan un proceso o que motivan un proceso de caudillismo, de izquierda o de derecha, de caudillos populistas o no. El caso de Colombia, por ejemplo, es un caso relativamente exitoso, el de Uribe. Ahora termina el periodo de Uribe y termina el uribismo. Y entonces no hay alternativa, ¿no? Los procesos personales no terminan llegando a buenos resultados. Ayer Nelson en su editorial lo decía, el caudillismo americano y el balaguerismo en la República Dominicana. Bueno, el balaguerismo, exactamente. Por eso digo, cada proceso tiene sus particularidades, pero en el fondo uno podría generalizar de que el caudillismo es una tentación o un resultado de la baja institucionalidad que tienen muchos de nuestros países, lamentablemente, ¿no? Una pregunta sería, ¿Donald Trump acaso no tiene todas las condiciones para ser caudillo, pero la institucionalidad quizás en su país no le permite tal cosa? Bueno, efectivamente, yo creo que el caso de Trump es muy interesante, ¿no? Es lo más parecido a un caudillo latinoamericano, que con dificultad, pero que finalmente fue frenado por esos check and balances, ¿no? que tanto se habla de la política norteamericana. Una democracia plena, una democracia desarrollada, en definitiva tiene vacunas, ya que estamos hablando de vacunas, ¿no? En todo el mundo, vacunas suficientes contra ese proceso. Humildemente incluyo a Uruguay en ese proceso también, es decir, a lo largo del tiempo. Ustedes todos deben conocer seguramente el liderazgo que ejerció Mujica, ¿no? El Pepe Mujica en su momento, pero que fue un liderazgo que, bueno, que las instituciones lo tomaron, asumieron el impacto y bueno, y ahora ya está la calle Pou y ahora ya terminó Mujica y ya está en su chacra predicando con su filosofía como decimos en el Río de la Plata, con su filosofía de boliche, ¿no? De bar, de café, pero bueno, pero no fue un liderazgo que parecía que podía eventualmente ser mesiánico, pero que en Uruguay, bueno, eso no terminó sucediendo, ¿no? Leonardo, ¿qué tiene el centro en agenda y qué vientos te traen por República Dominicana? Los vientos, nosotros estamos ahora en breve, a finales de agosto, principios de septiembre, instalando una filial en Miami del Centro de Estudios, que nació en Montevideo, pero que tiene una vocación regional y en alguna medida mundial, ¿no? Pero principalmente regional, en esta cuestión de hacer el análisis de las sociedades abiertas, de las miserias y de los problemas que tienen las sociedades abiertas, que enfrentan hoy en día, creemos nosotros, dos grandes enemigos. Uno externo, que es el caso de China, con esta cuestión de su diplomacia tan agresiva desde el punto de vista económico y político, pero además un enemigo interno que es justamente el que estamos describiendo, el de la frustración social, el de un proceso de profunda frustración social, en un marco en donde en Occidente en general y en particular en América Latina, con total seguridad podemos afirmar que nosotros vivimos mejor que nuestros padres, que nuestros abuelos y que nuestros bisabuelos. Sin embargo, por alguna razón, las sociedades democráticas de América y en particular de Occidente, en general de Occidente, no han podido demostrarle a sus propias sociedades de que estamos avanzando. No, hay una necesidad de un contrarrelato, es necesario volver a privilegiar la libertad, volver a privilegiar los derechos, volver a privilegiar la democracia, el consenso, sobre los radicalismos, los caudillismos, y en esa tarea vamos a instalarnos, como les decía, en Miami, para atender más de cerca y para estudiar más de cerca los casos regionales, que son en definitiva los más candentes. Volvemos con Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, y eso nos permitirá seguramente desarrollar más y mejor diagnóstico para luego eventualmente recomendar o proponer soluciones. Eso es lo que nos mueve y lo que nos motiva para seguir trabajando en este sentido, ¿no? Han hecho un brinquito acá en la República Dominicana, que dejen quizás una oficina instalada, digo. Bueno, capaz que podemos con el amigo Pellegrini y con Pronación generar un vínculo que se profundice mucho más. Bueno, gracias, Leonardo. A propósito de Pellegrini y cómo camina la región, está caminando del centro a la derecha. Si te juntas con Pellegrini, va a caminar del centro a la derecha, tú también aquí. Bueno, vamos a ver, sí. Puede que llegue hasta el extremo de la derecha. Bueno, en realidad mi recomendación sería, y de hecho lo estuvimos hablando con Pellegrini,
ninguno, y lo hablábamos recién, ningún extremo es bueno. Los radicalismos nunca son buenos. Tampoco es bueno que la balanza se incline solamente hacia un lado. En algún momento hay que equilibrar esa balanza y eventualmente manejar un poco esos equilibrios y tender, ya sea desde la izquierda o desde la derecha, hacia un centro que le permita a la sociedad generar acuerdos y generar compromisos sostenibles. Siempre suelo decir que la política es el arte de lo posible, y cuando las sociedades no logran ese consenso, ese compromiso, esa negociación, bueno, basta ver lo que pasa en América Latina para darnos cuenta de dónde nos lleva, ¿no? Bueno, lo de Pellegrini a la derecha es verdad, pero es un intelectual conspicuo de esta sociedad que sabe convivir, debatir y discutir con el centro y con la izquierda. Mi entrevistado favorito, lo he dicho en varias ocasiones, a Pellegrini yo le hago una sola pregunta y Pellegrini me hace el programa entero. Pellegrini. Leonardo, espero que la pase bien por aquí. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y estoy a la orden. Gracias. Que pasen bien.